frase que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en las historias bíblicas, en las prédicas, y es una frase que es como un lema que dijo Moisés en algún momento: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Y yo quisiera hoy hablar sobre este tema, pero irme un poquito más atrás, a ver por qué fue que Moisés expresó esa frase. ¿Por qué él dijo esa frase tan sonante que todos dijimos: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no me muevo, yo no voy? A mí me cuesta esperar, saber esperar es difícil. Vivimos en un mundo rápido, en un mundo de tecnología, en un mundo donde todo se mueve así, y queremos que todo sea así, queremos que todo sea exactamente igual. Recordaba en esta semana cuando estudiaba esta palabra, el tiempo cuando yo era niño, que no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Lo que era el teléfono, lo que significaba un teléfono en una casa. Lo primero era que en muy pocas casas habían teléfono, y los que más o menos podíamos tener o podían tener teléfono, era un aparato que parecía como una tortuga así grande, ¿verdad? Y con un disco, ¿verdad? Que a veces uno, si le daba el 9, le daba el 9 y se devolvía, taca, 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 taca. Y le daba el 8, a veces uno se le olvidaba el número, va de nuevo, ¿verdad? Era complicado. Y para llamar a alguien había que buscar una libreta que era como un acordeón, y ahí comenzaba uno a buscar por orden alfabético la persona para poder llamar a la persona o decir: ¿quién sabe el número de fulano? ¿Quién sabe? Era complicado hacer una llamada telefónica, y ni se diga cuando estaba uno en una línea, en un teléfono público, esperando, y 2, 3 personas adelante y hablaba. Era difícil esperar. No obstante, hoy tenemos tanta tecnología que la tecnología es tan grande que ya uno no se sabe ni siquiera el número propio de su teléfono. Cuando llega alguien a la oficina le dice: ¿cuál es tu número? Déjame ver, a ver cuál era. No me sé ni mi número, porque ya no hace falta. Y yo pregunto hoy, a lo mejor alguien sí, pero ¿cuántos se saben unos 10, 15 números de teléfono? Yo me sé el 911 y el 811, ahí todos los que terminan 11, ¿verdad? Ok, algunos sí, pero la mayoría no, porque no es necesario. Es tan rápido que cuando yo quiero hacer una llamada, ahora le puedo hasta decir a Siri, llamar a Mayra, y a veces me entiende, a veces no, pero me llama Mayra solo. A veces me dice: ¿cuál Mayra? Me dice. Pues mi esposa. Es tan sencillo, porque todo se va haciendo más rápido y más rápido. O nada más uno busca ya ni el nombre, ve la foto ahí, le aprieta en un ojo y ya le llamó. Sin embargo, a veces oigo personas con su teléfono diciendo: uy, esta porquería de teléfono que está lerdísimo. Porque la tecnología nos lleva, el ritmo nos lleva que todo lo queremos ya, todo lo queremos ya. Y eso es una complicación para el ser humano. El ser humano le cuesta cada vez más saber esperar. Y en la fe, en cuestiones de relación con Dios, la espera es hasta un don del Espíritu Santo, que es la paciencia. La paciencia es el arte de saber esperar. Y eso proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque el ser humano no lo tiene, porque no nos gusta, porque no nos hace. Hablo para la mayoría. Hay personas muy, muy pacientes por naturaleza. Yo tenía un compañero que le decían: este puede tener una serpiente a la par y no la espanta por pereza. Hay personas que es perezosa, pero esos no son pacientes, son perezosos. En mi país recuerdo que una vez pasó un accidente y venía un equipo de fútbol del entrenamiento, y en una de las curvas la microbús en la que venían se dio vuelta, se salió de la calle, se dio vuelta y quedó como a punto de irse a un precipicio, pero pegada de un árbol grande. El chofer, cuando vio el accidente, vio lo que estaba pasando, se volvió a todos y les dice: que nadie se mueva, estémonos tranquilos, nadie se mueva de su lugar. Pero uno de los jugadores
se asustó tanto de ver que estaban al borde del precipicio, que donde vio que estaba la ventana abierta, se lanzó por la ventana. Se lanzó por la ventana. Eso produjo un desequilibrio en la microbús, y nada más la microbús hizo así, ¡plac!, y lo aplastó. Todos salieron ilesos, menos el muerto. ¿Por qué? Por no saber esperar. Y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros negativas en nuestra vida es no saber esperar. Muchas de las crisis económicas que a veces tenemos es no saber esperar. Porque es más fácil comprar algo con una tarjeta de crédito rápido que ahorrar. Porque es el ritmo del mundo. No estoy diciendo que es malo o que es pecado comprar, pero mucha gente se mete en serios problemas económicos porque no saben esperar. No saben esperar tener las cosas para disfrutarlas. Entonces la espera, la paciencia es clave para nosotros como cristianos en la relación con todo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, pero principalmente nuestra relación con Dios. Porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas y la mayoría de veces no es el mismo tiempo de nosotros. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado o nos han mal acostumbrado a decirle a Dios, bueno, usted me contesta rápido en esa semana o si no yo voy a ver qué hago. Como que Dios fuera nuestro siervo, como que Dios esté para cumplir nuestros caprichos. Señor, o usted me resuelve esto o yo lo resuelvo. Te doy este mes. ¿Quién es uno para decirle a Dios eso? Los tiempos de Dios. Hay cosas que usted y yo le estamos pidiendo a Dios que nunca van a llegar. Que nunca van a llegar. Porque Dios conoce lo que es bueno para nosotros, Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que nos puede perjudicar. Entonces, sabiendo esperar y en ese silencio de Dios, escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Yo insistía mucho y ya cuando insistía mucho, mi mamá me hacía unos ojos así como de esos de Halloween. Y no hacían falta palabras. Y ella sabía que a la próxima venía el zapatazo. Hay que saber esperar porque si no nos complicamos la vida. Entonces, con este preámbulo vamos a entrar un poquito en la historia que nos lleva a esta declaración de Moisés que está en Éxodo 33, del 1 en adelante, leo del 1 al 6 y del 12 al 15 para ustedes. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. No seas que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia. Y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que yo conozca y halle la gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa es una conversación un poquito irónica
entre Dios y Moisés. Recuerde que Dios hablaba con Moisés, tenía tiempo de estar hablando con él. Cuando se da esto, ya habían conversado más de 40 días. Y Dios le está diciendo, primero le habla es como una indignación de Dios. Usted sabe que Dios tiene carácter y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, por eso tenemos carácter. Pero uno puede ver que Dios se enoja, que Dios se alegra, que Dios se decepciona, Dios actúa. Nosotros actuamos muy parecido porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces en ese momento Dios tiene una conversación como irónica con Moisés y le dice, dile a este pueblo tuyo que tú sacaste de Egipto. Dios le está diciendo a Moisés, ¿quién sacó al pueblo de Israel? Dios. Pero Dios le está diciendo, dile a este pueblo tuyo que yo enviaré a un ángel para que vaya con ellos. O sea, como que Dios no quería nada. Yo no quiero ir con ellos. Y les dice, ¿sabe por qué? Porque como es este pueblo, es capaz que los voy a consumir de camino. Hay veces, ¿verdad?, que uno no quiere ver a alguien, dice, mejor ni que se me ponga al frente. Vaya, háblele usted, porque si yo voy y le hablo, es capaz que le meto un balazo. O solo a mí me pasan esas cosas por la cabeza. Pues Dios se comporta de esa manera y dice, vea, yo voy a enviarles un ángel, yo no voy a ir con ustedes, porque es capaz que me sacan de mis casillas y les prendo fuego a todos. Estaba enojado, bien enojado Dios. Y en esta conversación Moisés le reclama, y más adelante vamos a ver, y le dice, y no es pueblo mío, es tuyo. Estaban tirándose la bola, ¿verdad? No diga que es mío, es tu pueblo, Señor. Usted es el Dios, usted es el Señor. El Señor estaba sumamente enojado por lo que estaba sucediendo. Le advierte que no iría con ellos. Y termina en esa discusión donde, a pesar de que Dios al final le dice, está bien, yo voy a ir contigo. Pero Moisés es como que se queda así y le dice, bueno, está bien, pero recuerde, si tu presencia no va conmigo, no me saques. O sea, cuidado, me está engañando, ¿verdad? Cuidado, me está diciendo y después me va a mandar un ángel. Yo quiero estar seguro de que usted va conmigo. ¿Qué produce un enojo de Dios tan grande como el que estamos viendo en este episodio de la Biblia? Vamos a irnos para atrás en la historia. El pueblo de Israel tenía 400 años de estar esclavizado en Egipto. Cuando hablamos de 400 años, históricamente se ve muy rápido, pero es tiempo de tiempo y de tiempo. Estados Unidos como nación, no sé, ¿alguien sabe cuántos años tiene Estados Unidos como nación? 249, ¿cuántos meses? ¿Cuántos días? Imagínense que Estados Unidos ni siquiera tiene 250 años de ser constituido como nación. Y a uno le parece que este país ha estado siempre por el poder y el dominio y todo lo que ha hecho y la historia y todo. Pero casi que tiene la mitad de lo que tenía el pueblo de Israel de estar en Egipto. Y según los que estudian estas cosas y los historiadores y los teólogos, las generaciones se miden cada 40 años. Entonces, si estuvieron 400 años de esclavo, quiere decir que en Egipto pasaron 10 generaciones. 10 generaciones. Yo creo que aquí difícilmente nosotros pudiéramos hablar más de nuestra tercera generación para atrás. Yo conocí 3 abuelos, porque uno no lo conocí. No conocí los bisabuelos, no conocí los que le siguen tatarabuelos, y no conocí a los abuelos de los tatarabuelos. O sea, no sé, no tengo la menor idea cómo eran. Si eran buena gente, si eran malos, si eran gente de bien, si eran criminales, si estudiaron. Y estamos hablando de 4 generaciones para atrás. Ahora póngale 10 generaciones. ¿Se acordará alguien de 10 abuelos para atrás? ¿Quién era?
¿Cómo era? Ni la menor idea. Aún los estudios de la heráldica que se hacen para determinar, bueno, le llegan si acaso al quinto. Y ahí le hacen un enredo que uno tiene que creer. Y ya todos aparecen. Entonces, su super tatarabuelo era de Castilla. Y la abuela de él era una condesa. Un montón de cosas a ver si es cierto, ¿verdad? Pero uno no sabe. Es imposible. Entonces, el pueblo, con 400 años de estar esclavo, pierde sus ligámenes, su origen con el inicio. ¿Qué se sabía de Dios antes de la esclavitud? Que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El hijo de Jacob era José. Y José fue el que llegó a Egipto, se llevó a toda la familia y ahí empieza el proceso de esclavitud. Pero después de 400 años, ya ese pueblo no tenía ninguna conexión con Dios. Habían pasado generaciones, ni costumbres. Se habían desligado porque eran esclavos. Y uno adquiere, uno asume la nueva cultura y se da la transculturización. Aquí ya hay algunos que ya no comen frijoles, comen más potatoes. Ya usted le enseña ciertas comidas a los niños y dicen, ¡wow! ¿Qué es eso? Lo lleva uno al país de uno y se asustan de ver las comidas. Se va perdiendo y se va adoptando nuevas costumbres. Entonces el pueblo de Israel iba adoptando las costumbres del pueblo de Egipto. Poco a poco iban siendo influenciados. Entonces el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Era un pueblo que tenía a su faraón, cuando moría, era un dios. Era una divinidad. Tenían becerros, tenían animales para adorar. Todo eso, el pueblo de alguna manera iba siendo influenciado por la cultura. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado que no nos absorba la influencia de una cultura que no tiene a Dios como su centro. Porque aunque sean cositas pequeñas, nos comenzamos a desviar y a desviar y a desviar. Cuando nos damos cuenta estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero que las copiamos de una nueva cultura y que ni siquiera sabemos por qué las estamos haciendo. Al pasar todo eso, el pueblo tenía esa conexión tan grande con el pueblo que hasta las costumbres eran parecidas. ¿Ha pensado usted, se acuerda que cuando Moisés muere, claro, años después, cuando Moisés muere, dice la palabra de Dios que el cuerpo de Moisés es escondido? ¿Sí han oído eso? Moisés se murió y nadie lo encontró. ¿Por qué? ¿Por qué esconde Dios el cuerpo de Moisés? Porque en la cultura egipcia y la influencia de los israelitas, el líder era un dios. Y si Moisés lo hubieran agarrado muerto, lo embalsaman y le hacen un cofre y una pirámide y lo convierten en Dios. Ese era el pensamiento israelita. Esa era la influencia de ellos. Por eso Dios dijo, no pueden encontrar este cuerpo porque este pueblo viene todavía con tantas costumbres que van a terminar adorando a Moisés. Van a terminar creyendo que Moisés era el Dios. Entonces Dios les comienza a cortar y les comienza a llevar a sus nuevas raíces y precisamente en ese momento se da esta historia. Dios habla con Moisés y le dice, sube al monte Sinaí. El pueblo de Israel había salido de Egipto, venía encaminado ya hacia la tierra prometida, estaba cerca del monte Sinaí, queda relativamente cerca de la tierra prometida y ya estaban como preparándose para entrar.
Dios nunca sacó al pueblo de Israel con la idea que anduvieran 40 años en el desierto. El pueblo de Israel termina vagando 40 años en el desierto por desobedientes, por hacer cosas que Dios no permitió y por sacar de las casillas al mismo Dios, hasta que Dios dijo: toda esta generación tiene que morir para que surja una nueva con un pensamiento diferente. Entonces, tal vez lo que habían durado de Gosén, del valle de Gosén, donde ellos estaban, de Egipto al monte Sinaí, pongámosle mucho que fueron unos 2 o 3 meses. Ese era el viaje. Usted sabe que a veces a nosotros la vida se nos complica mucho y lo que Dios tenía cerquita nosotros lo hacemos largo, por cabezones. Porque le busqué la mejor palabra de traducción cuando le dice: es que este pueblo es de dura cerviz, y lo que quiere decir es terco, cabezón, que no le hace caso, que no entiende. ¿A cuánto la mamá les decía así? Qué pecado, solo a mí. Qué dichosos ustedes. A mí me decían: eres terco, qué un niño más cabezón. Le dice uno y le dice: ahí va, ahí va, ahí va. Terco, así le decía Dios a este pueblo. Entonces, ya cuando están cerca de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés: suba al monte Sinaí, porque quiero entregarle mi ley. Porque un pueblo tiene que tener ley, porque la ley es la que ordena, es la que establece a un pueblo y es la que bendice a un pueblo. Entonces, Moisés se va y sube y tiene 40 días. Y si usted lee el libro de Éxodo, más o menos de los capítulos 16, 17 al 20, más o menos al 25 por ahí, va a encontrar todo esa conversación que Dios tuvo con Moisés, donde le dice lo que tiene que hacer. Le habla del tabernáculo, le habla de las ofrendas, le habla de todo cómo tenía que comportarse, y también entre esas cosas le da las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. En ese momento pasan 40 días. Moisés se había ido con Josué se quedó a medio camino y el pueblo quedó al mando de Aarón. Aarón en ese momento no era el sacerdote, inclusive Dios en el Sinaí le dijo a Moisés que Aarón iba a ser el sacerdote, pero Aarón era el hermano del líder, era como la persona de confianza. Entonces, cuando Aarón está al frente del pueblo, el pueblo se comienza a inquietar de qué habrá pasado con Moisés. Ya tiene una semana de haberse ido. No les faltaba nada, no les faltaba alimento, no les faltó protección. Tenían una nube que los protegía del sol, tenían una columna de fuego que los calentaba en la noche. Al pueblo no le faltaba absolutamente nada. Comían maná, comían codornices, estaban bien, pero ellos se comenzaron a desesperar. ¿Qué pasa con Moisés? ¿Por qué no baja? Ya son 15 días. Y si se murió, y nosotros aquí sin líder, ya son 22 días. Ya tiene un mes de haberse ido. Nos quedamos solos en este desierto. Él era el que nos conectaba con Dios. No tenemos conexión con Dios. El pueblo desesperado. Desesperar es que no tiene espera. No tenían posibilidad de esperar. Hasta que cerca de los 40 días, la desesperación lo lleva ¿a qué? A lo que habían aprendido en Egipto, a las costumbres. Entonces dicen: se acabó, no está Moisés, necesitamos hacer ídolos, necesitamos hacer dioses, como nos enseñaron los egipcios, como nos dijeron los egipcios que había que hacer. Y veamos en Éxodo 32, el 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y las trajeron a Aarón. Él las tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo que Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se enojó Dios. Ahora entendemos más qué produjo este tremendo error del pueblo, que saca el enojo de Dios a tal grado que está a punto de aniquilarlos a todos. Iglesia, Dios es un Dios celoso. Y aquí vamos a entrar en un tema que tal vez sea un poquito confrontativo, así que amárrese los cinturones. Nosotros o estamos con Dios o estamos del otro lado. Es que no hay intermedio. Aquí no hay purgatorios. Aquí no hay que yo soy cristiano los domingos y ya el lunes soy mundano. Que yo me consagro en el servicio, pero después se me olvida Dios. Y el pueblo hace algo aberrante ante Dios. Era un pueblo que había visto el poder de Dios, porque vieron cómo se abrió el mar de lado a lado, cómo pasaron clamando a Dios. Vieron cómo los enemigos, todo el ejército del país más poderoso del mundo en esa época, el ejército egipcio, era fundido en el agua, despedazado por la mano de Dios. ¿Sabe qué hicieron cuando estaban al otro lado? Pegaban brincos y danzaban y glorificaban al Dios de Israel. ¿En qué cabeza alguien iba a llegar a ser después un becerro de oro para adorarlo y decir: este va a ser nuestro Dios? Vieron caer maná del cielo. Se cansaron del maná. Dios les envió aves para que comieran. Vieron milagros tras milagros tras milagros. Estaban convencidos que Dios existía. Estaban convencidos quién era Dios. Era el Dios invisible. No era una estatua. Ellos venían de Egipto, donde había montones de muñecos de todo tipo. Esos no eran. Era el Dios real. Y este pueblo, por no saber esperar, porque lo que estaba pasando en el monte Sinaí era lo que iba a definir toda la vida del pueblo de Israel hacia el futuro. Y Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. ¿Y cuántas personas que le han pedido algo a Dios y como pasó un mes van a ver cómo lo consiguen de alguna manera porque Dios no contestó? Hace un tiempo, y es lamentable, y los pasos que uno da como iglesia, uno le tiene que esperar y pedir y tener fe. Pero vi que cerraron una iglesia. Porque se metieron en una deuda terrible. La iglesia no creció como pensó el pastor que iba a crecer. Y terminaron con una deuda terrible y el pastor en un gran problema económico y todo el mundo destruido. La pregunta: ¿esperaron el tiempo de Dios? Yo le he clamado a Dios por un local, por un edificio. Y le he pedido a Dios. Y Señor, súplenos un terreno, súplenos. Porque yo quiero tener un edificio cómodo.
Yo quiero estas sillas, nos han bendecido mucho, pero ya algunas traquean, ¿verdad? O cambiamos las sillas o nos ponemos a dieta. Pero si la suya traquea, diga, eso es música celestial. Y a veces uno le dan ganas de hacer alguna loquera. No, yo voy a ir a alquilar y yo sé que Dios de alguna manera, y ahí es donde vemos un montón de fracasos de personas. Porque la palabra de Dios nos dice que es insensato el hombre que se pone a construir una edificación sin haber hecho cálculos que la pueda terminar, porque va a terminar en la vergüenza de la exposición pública. Una cosa es la fe y moverse por fe, y otra cosa es moverse por no saber esperar. Pero cuando yo en este lugar le he clamado a Dios un montón de veces, Señor, súplenos un lugar, he entendido que Dios tiene otras prioridades. Y me ha dicho, el lugar que tiene usted se lo desearon un montón de lugar, un montón de gente. Dele gracias a Dios, téngalo bien bonito. A veces veo la alfombra tan fea y deseo como venir y arrancarla todo y mandar a ponerla nueva, porque uno quiere tener las cosas bonitas. Y oro a Dios, y en cosas tan pequeñas como esa, Señor, hago esa loquera. ¿Sabe cuánto cuesta una silla de iglesia? Como $55. No de estas, ¿verdad? Estas son de fiesta, ¿verdad? $55. Y si usted multiplica eso por 200, ya se nos hizo un enredo ahí. Entonces, hay que saber esperar. Y estamos esperando muchas cosas. Pero muchas de las cosas que hemos esperado se han venido dando. Y se han venido dando. Y no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Así que el cristiano y el líder tiene que saber esperar los tiempos de Dios. Y no meterse uno en los problemas de resolver las cosas por sí solo. Me dijo una mujer cuando teníamos la iglesia en Carolina del Norte, me dice, yo le pedí a Dios un carro del año. Y andaban con esa onda, y yo declaro que va a ser mío y punto. Y le digo, ¿y tienes cómo? No, ese será un problema de Dios, ¿cómo lo paga? ¿De verdad? Y se fue la bandida y se trajo un Honda del año. Y me invitó a la casa, nos invitó. Pastor, vea qué bendición me dio Dios. ¿Dios? Donde lo abrió olía pura muñeca, recién bañada, riquísimo olía el... Nosotros teníamos una ven bien vieja, bien fea, escarapelada, llena de calcamonías, pero era para taparle donde se caía la pintura. Y yo volví a ver la mía y digo, ¿y cómo le hiciste? No, pues fui, apliqué y conseguí esto y un sponsor y todo. Le digo, pero te estás metiendo en una deuda muy fuerte. Sí, pero yo soy hija de Dios. A la semana se lo quitaron. A la semana llegó una grúa y se lo llevó, ni siquiera pudo para el down payment. Y a veces ridiculizamos el nombre de Dios. Le llamamos milagro a lo que nosotros estamos queriendo hacer. Nos adelantamos porque no sabemos esperar. Yo sé que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que usted viva bien, coma bien, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen medio de transporte. Dios quiere lo mejor para usted, pero Dios tiene un tiempo para cada uno y un trato particular con cada uno. Hay hermanos que si Dios les da todo lo que se pide, se apartarían de Dios. Se van porque ya no necesitan pedirle nada, porque no están maduros. Hay cosas que Dios permite en nosotros que nunca va a quitar. Pablo el apóstol, uno de los hombres más ungidos en la historia del cristianismo, tenía un serio problema de una enfermedad que él le llamó, tengo un mensajero de Satanás que me abofetea todos los días. O sea, tengo algo terrible. Pablo sanaba con la sombra, con su ropa la gente se sanaba, y él tenía una enfermedad vergonzosa, aparentemente era ciego, iba perdiendo la vista. Entonces era como una contraposición. Este hombre con el poder de Dios, él lo tienen que andar de la mano al cieguito. Pero él dice,
Tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente. Le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite y Él me ha dicho, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hay algo muy particular en esta historia para poder concluirla. Es que una vez que hacen el becerro de oro y el pueblo le ponen ese becerro, yo me imagino la fiesta, los gritos y los aplausos de ese pueblo de Israel que había sido inducido por los idólatras egipcios cuando vieron que ahora sí tenemos un Dios de verdad. Qué becerro más precioso. Ahora sí tenemos a quien adorar, a quien llevarle flores, a quien darle besos. ¿Y sabe qué hace Aarón? Cuando ve esa tremenda fiesta, dice, bueno muchachos, y mañana vamos a hacerle una gran fiesta al Señor, a Jehová nuestro Dios. ¿Saben qué se llama eso? Teológicamente eso se le llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla de lo divino con lo pagano. El sincretismo es lo que estamos viviendo hoy en día con mucha influencia en muchos cristianos y en muchas iglesias. Se ha hecho un revoltijo entre lo santo y lo pagano. Yo creo que eso fue tal vez la gota que derramó el cántaro. Estos paganos haciendo ídolos. Y cuando ellos hacen los ídolos, dice, este fue el Dios que los sacó de Egipto. ¿Cómo se pudo haber sentido Dios? ¿Cómo se sentirá Dios cuando ha hecho un milagro en la vida de alguien y después ese alguien contándole dice, viera qué suerte tuve? Viera qué salvada me pegó fulano de tal. Porque tal vez le da pena decir, viera el milagro que hizo Dios en mi vida. Y le quitamos la gloria a Dios. Y se enoja a Dios. Entonces Dios se enojó. Y ahí es donde le dice, oiga, estamos hablando ya 40 días, Moisés y yo, dice el Señor, vea, hágame el favor, bájese y váyase para donde ese pueblo, porque tu pueblo, ya Dios no le quería decir ni siquiera a mi pueblo, esa chusma, se han corrompido. Ya no sé ni qué más pueden hacer. El sincretismo es la mezcla de lo divino con lo pagano. La primera vez que prediqué en Estados Unidos, hace algunos años, era una iglesia americana que tenía una iglesia hispana, ¿verdad? Como una segunda iglesia, pero se usaba el local. Entonces cuando me tocó predicar, yo no conocía. Cuando yo entré al salón, al auditorio, santuario le decían ellos, era más o menos estas fechas, me acuerdo. Y había una bruja en una escoba, y habían fantasmas, y en las paredes demonios. Y yo digo, ¿a dónde me metí? ¿A dónde me metí? ¿No es esta la casa de Dios? ¿No es donde se reúne el pueblo de Dios? ¿No es donde venimos a exaltar el nombre de Dios? ¿No es donde la palabra de Dios dice que en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo perfecto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar? ¿No es el Dios que dice que no comparte su gloria con nadie? ¿No es el Dios que dice que la hechicería, que la brujería, que el consultar muertos y todo es abominación ante Dios? Yo respeto lo que usted piense y lo respeto mucho y nunca le voy a decir qué tiene que hacer, pero esos son sincretismos. Eso es envolver la presencia de Dios con lo que va en contra de Dios. Allá el que quiera celebrar Halloween, que lo haga. Eso es una decisión personal. Pero agarrar una iglesia y disfrazarla de brujería para celebrar una fiesta pagana,
Yo creo que fue la predicación más incómoda, pero yo cada rato vi a la bruja y digo, ya me da un escobazo. ¿Qué es la magia blanca? Que he conocido hasta gente conocedora del Evangelio que va. ¿Qué es la magia blanca? Es la misma magia, los mismos poderes hechiceros, nada más que usando artículos de fe cristiana. Entonces, cuando usted va donde una persona que practica la magia blanca, va a encontrar ahí al Cristo, va a encontrar la Biblia, va a encontrar un montón de elementos del cristianismo para hacer creer que eso es de parte de Dios. Practicando hechicería y practicando brujería. Esos son sincretismos. Lo que hizo el pueblo de Israel fue un sincretismo. Ok, hicimos ídolos, se enojó Dios con nosotros fuertemente, levantó su ira, pero ok, ahora hagámosle un servicio especial a Jehová de agradecimiento. Iglesia, nosotros somos o no somos. Hizo un llamado fuerte a la iglesia. O eres cristiano o no eres cristiano, pero no existe el semi. ¿Sabe qué pasa con los semis? Muy duro lo dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apartados de mí. Apartados de mí. Es que ninguno, dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque terminará adorando a uno y despreciando al otro. Es que el que se mete en el cristianismo, el que tiene a Dios en su corazón, el que sabe que el Espíritu Santo está en él, es una nueva criatura. Y no puede seguir haciendo las cosas que le acostumbraba a hacer cuando no conocía de Dios. Por eso este pueblo fue completamente aniquilado. Por este pueblo fue totalmente despedazado, y dice, ni uno solo de estos va a entrar a la tierra prometida, porque tienen una mezcla. Hoy vivimos un cristianismo en muchos lugares light, a la medida. Y pareciera que predicar el verdadero evangelio ahora es ser anticuado. El pastor está fuera de onda. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es tan real, desde hace 2000 años, a como lo es ahora y como lo será para siempre. Y lo que esta palabra le llama pecado, es pecado. Lo que le llama virtud, es virtud. Y los que han querido hacer un evangelio light, eliminando cosas de la Biblia, para que la gente no se sienta molesta, le tendrán que dar cuentas a Dios. Dios quiere una iglesia que le crea, que lo tenga como Dios. Dios no quiere una iglesia atemorizada, de que yo no hago esto porque se da cuenta el pastor, o porque Dios me va a castigar. Dios quiere una iglesia que actúe en amor, que deje de hacer lo que a Dios no le agrada por amor a Dios, por no perder esa comunión. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Entre usted a su casa en la noche y encienda la luz, a ver si la mitad del cuarto queda oscuro y la otra mitad queda claro. O hay luz o no hay luz. Así es la Biblia. O eres cristiano o no eres cristiano. Puede ser un simpatizante. Puede ser una persona que le gusta, pero que no es cristiano. Que Dios no reine en su corazón. Yo no me explico una persona que puede estar en una iglesia alabando y adorando a Dios un domingo y estar en un centro, un salón de baile un sábado, adorando y alabando a todo lo que es pecado. Donde está la inmundicia.
donde están los vicios, la droga, el licor, donde van las mujeres vestidas para ser casadas, donde son centros de adulterio y fornicación, donde se canta y se adora a todo lo que es pecado. ¿Cree usted que cabe un hijo de Dios ahí? Otro dirá, bueno, es que yo voy a hacer luz. Gloria a Dios, vaya a predicar. Pero la mayoría de los que van a disfrutar lo mismo que disfruta el mundo. Sincretismo. Hoy adoramos a Dios y mañana adoramos cualquier cosa. Nos confundimos y dejamos de practicar lo que a Dios le agrada y nos permitimos practicar el adulterio, la fornicación. Si hubo una fiesta, una buena borrachera, ¿qué tiene? Cosas que la Biblia tiene completamente establecidas como incorrectas. Cosas donde no cabe un hijo de Dios. Conocí de un hombre que dice, es que yo tengo el llamado para predicar en un nightclub. Y terminó bailando en un nightclub. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero ¿qué es la presencia de Dios? La que agarramos los domingos de 9 a 11 o de 11 a 1. La del día del servicio. O la presencia de Dios está con nosotros de lunes a sábado también. Es que hay cosas que yo no puedo hacer porque sé que la presencia de Dios no me lo permite hacer, porque no cabemos. Y si tienes la presencia de Dios 24/7, vas a saber lo que Dios quiere que hagas y lo que Dios no quiere que hagas. Pero si la presencia que algunos buscan es un ratito los domingos, están jugando con Dios. Están jugando con Dios. Y el que juega con Dios provoca la ira de Dios. Y después vienen los ayes. Y después vienen los lamentos. Y después viene la gente diciendo, yo no sé por qué. Y tal vez uno por dentro no quiere decirle, yo sí sé por qué. Porque nunca tomaste a Dios en serio. Porque nunca decidiste una cosa o la otra. Porque eres prácticamente la misma persona, nada más que ahora asistes a la iglesia. Porque el Espíritu de Dios no está en ti. Dice la palabra de Dios que en el juicio final van a llegar un montón de evangélicos, pero montones, a presentarse ante Dios. Y de los buenos evangélicos, de los que se llaman ungidos, de los que hablan en lenguas, de los que oran para sanar enfermos, de todos esos, van a llegar y se van a parar al frente de Dios y le van a decir, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hablábamos otras lenguas, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre ayudábamos a mucha gente. ¿Y saben la respuesta de Dios? Apartados de mí, malditos de mi Padre. Porque eran sincretistas, eran medios cristianos, porque nunca dieron el paso que tiene que dar un hombre. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay un mundo afuera que está necesitando que los hijos de Dios se levanten. No a tocar puertas, no andar a darles un testimonio de hijos de Dios. El hijo de Dios se debe conocer no por lo que habla, sino por cómo se comporta. Decía alguien por ahí,
Si en tu trabajo no se han dado cuenta que eres cristiano, mejor no lo diga entonces. Si no han notado que eres algo diferente, mejor no lo digas. Yo anhelo la presencia de Dios conmigo, full time. Y yo peco, yo le fallo a Dios. Yo lucho todos los días por agradar a Dios. Y yo creo que todos los días le fallo. Pero mi propósito es la santidad. Mis decisiones tienen que ser agradar a Dios. Porque Él no me ve a mí los domingos aquí como en una cita. Él duerme conmigo. Él cena conmigo. Él está en mis conversaciones privadas. Él sabe lo que hago cuando todos están dormidos. Ese debe ser el caminar del cristiano. Y a eso la palabra de Dios le llama santidad. Y termina diciendo, es que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es el propósito de caminar como Dios lo llama. ¿Quieres tu presencia contigo? ¿Quieres la presencia de Dios contigo? Por supuesto, ¿quién no la quiere? Pero tiene un precio. Sacar todo lo que a Dios le desagrada. Hacer una limpia de esas de verdad. Y quitar de nuestra vida todo lo que a Dios no le agrada. Y decirle, Señor, déjate lo que honre y lo que te agrade. Póngase.